Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, vamos a tener aquí un encuentro de fe que será muy provechoso para todas las personas de cualquier religión o para quien no tiene religión. No vamos a hablar bien ni mal de religión, vamos a hablar solo de la palabra eterna que creó todas las cosas y que si usted la entiende, ella la reforma, usted lo ayuda, lo levanta y hace de usted una bendición. Nosotros estamos en unos estudios buenos, muy buenos aquí, y me gustaría que preste atención, porque vamos a continuar en ellos, pero hay una frase allí entre muchas que va a ayudarnos. Esta semana está siendo una semana de bendición. Vamos entonces a Hebreos capítulo 12. Y tenemos aquí en el versículo 2, en el que hicimos el último culto, cuando dijimos que Jesús, por la alegría que le fue propuesta, Él soportó la cruz menospreciando lo oprobio, y así fue recompensado. Él se sentó a la diestra de Dios. El versículo 3 de Hebreos 12 dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo le quiero hablar hoy aquí, hermanos, sobre las personas que pierden el ánimo, que se debilitan, pero no están firmes en la fe, y pierden la gran oportunidad de la vida de conocer a Dios, de usar el poder de Dios y de ser bendecidas, como lo fueron las personas que sirvieron a Dios en el pasado. El secreto es que usted considere a Jesús, mirarlo a Él, la manera como Él estuvo aquí en el mundo. Él soportó las contradicciones de los pecadores, y esas personas continúan hoy con esas contradicciones. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, por Pedro. ¿Quién es? Nunca oí hablar de él en frente de Jesús. Solo que Pedro, cuando cantó el gallo, sintió remordimiento, se arrepintió y fue a buscar el perdón de Dios. Y Judas fue a buscar la muerte y así se perdió completamente. Pero tenemos que mirar a Jesús, porque mirando su ejemplo, cómo conversaba con las personas, cómo respondía, cómo enseñaba, todo lo que enseñaba, todo eso nos da lecciones maravillosas, y entonces nosotros aprendemos a apropiarnos de lo que es nuestro. Esas personas que tienen contradicciones, que caen en contradicciones, que se desmayan, como dice aquí. Quiero ver todo el versículo aquí. Aquí dice: contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces son una peste para la iglesia. Crean doctrinas que son diabólicas. Pablo habló sobre esto en la carta a Timoteo, la primera carta. Primera Timoteo, en el capítulo primero, donde le da unas orientaciones a Timoteo. No voy a ver todos los versículos, pero voy a leer para que entienda. Capítulo 1, versículo 18 de la primera carta a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces allí el escritor de los Hebreos está hablando, que algunos naufragaron. Vamos a ver el versículo exacto ahora aquí. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ellos se desmayaron y perdieron el ánimo. Y aquí Pablo dice que algunos naufragaron en la fe.
Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos eran de Dios, pero se cansaron. Pablo dice que naufragaron en la fe y pasaron a blasfemar la palabra de Dios. Y Pablo no tuvo otra alternativa a no ser entregar a esas personas, a esos dos, a Satanás. Si en aquel tiempo dos naufragaron en la fe, hoy también hay dos tontos por ahí que andan naufragando y creando las doctrinas más absurdas. Tontos porque eso está escrito en la palabra de Dios, que si alguien le añade algo a la revelación, Dios traerá sobre él todas las plagas que están en el libro de Dios. Y si alguien saca alguna cosa, le será retirada su parte en la bendición. Entonces va a perder quien quita y quien añade. Tiene que respetar. Pero la gente se va cansando, perdiendo el ánimo, naufraga la fe y entonces crea doctrinas absurdas. Estos dos las crearon y Pablo dijo que los entregó. Pero Pablo volvió a hablar de ellos en la segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, de estos dos. Él dice así, mire, versículo 16. Pero evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. Entonces allí eran Himeneo y Alejandro. No sé si Alejandro ya se había muerto o si se arrepintió, pero creó un discípulo, Fileto. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo voy a hacer, doctor Suárez, para que nadie me corrompa? Usted tiene que pensar en Jesús. En los mayores éxitos, Él le daba el crédito al Padre. Yo lo hago como el Padre me lo indicó. En sus horas de angustia, Él estaba en el Getsemaní, orando al Padre pidiendo misericordia, sufriendo. Hermano, a la hora del éxito, no se considere el mejor, un suertudo, mejor que los otros, no. Dios fue bueno conmigo. Le doy la gloria a Dios. Y cuando usted esté en aprietos, no deje que nadie le cierre el cerco. Voy a hacer igual a lo que hizo Jesús. Voy a Getsemaní. Voy a abrir el corazón, voy a orar. Aunque tenga que derramar lágrimas, gotas de sangre, sudar sangre, yo voy a hacer eso, pero voy a vencer en el nombre de Jesús. Si nosotros no consideramos a Jesús, si no aprendemos con el Maestro, todo lo que Él hizo fue para enseñarnos el camino del éxito. Vamos a tomar direcciones, decisiones que no agradan a Dios y vamos a pagar un precio muy caro. Volviendo aquí a Hebreos entonces, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted no considera, no aprende con Jesús, hermano, no hay modo, usted va a cansarse. Y cuando uno está cansado, físicamente, entra cualquier resfrío. Cuando usted es fuerte, su sistema inmunológico es fuerte, usted pasa por la vida sin saber lo que es un resfrío. Hay gente que todas las semanas tiene un problema de resfriado, tiene la voz ronca por completo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es débil. Si estuviera fuerte no sufriría espiritualmente. ¿Por qué hay alguien que cae en engaños, cae en prostitución, en vicios, compra prestado y no paga, da mal testimonio, pelea con la mujer con el marido y los vecinos dicen, y él dice que es de Jesús, mire qué lindos, van a la iglesia, aquí en casa no tenemos eso, no nos respetamos? Oímos lo que dicen dentro de casa. ¿Por qué le ocurre eso a esas personas? Porque ellas no consideran a Jesús, a la palabra de Dios. Y al no considerarlo, ellas se debilitan. Y cualquier tentación que pasa, ellas se dejan llevar por las tentaciones. Y ya están tan tomadas que encuentran justificaciones para sus errores.
Entonces está diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entonces, usted puede traicionar a su mejor amigo, a su cónyuge, traicionar a Jesús. El rey David escribió en el Salmo 55. Mire cómo ocurrió una cosa triste aquí. Y David abrió la boca aquí. Salmo de número 55. Versículo 12. No me afrentó un enemigo, lo cual ya habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero éste no consideró la palabra de Dios, y el demonio de la traición entró a su corazón. Un íntimo mío. Ese era uno con quien él iba a la casa de Dios, y juntos alababan a Dios, practicaban juntos. Pero él se levantó. Alejandro se levantó, Himeneo se levantó, después Fileto. ¿Y cuántos más no se han levantado? Si usted no aprende esta lección, no, mi ejemplo es Jesús. Mi historia es con Él. Voy a hablar como hablaba Jesús. Voy a responder como Jesús respondía. Voy a buscar a Dios como Jesús lo buscaba. Si usted no lo considera Él como su ejemplo, usted se va a cansar. Su espíritu no va a resistir a las tentaciones y usted se va a desmayar, va a naufragar en la fe. Y fue bueno para Alejandro que ocurriera eso con él. Con Himeneo y Alejandro, Pablo los entregó a Satanás. Himeneo no murió enseguida o entonces se arrepintió, pero consiguió a Fileto y los dos estaban pervirtiendo la obra de Dios. Y el día del juicio, cuando estemos ante aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, y Él ponga los ojos en nosotros. Nadie necesita contar lo que hicimos, nosotros vamos a contarlo. Señor, yo no sirvo, no valgo nada, hice esto, hice lo otro. No se quede con nada escondido en el corazón. Tal vez usted hoy tenga vergüenza de arreglarse con una persona. Todo el mundo va a oír su confesión en ese momento. Si usted se arregla y confiesa, el Señor es fiel y justo para perdonar todos los pecados y purificarlo de toda injusticia. Y el día del juicio usted no va a tener nada que decir. ¿Por qué? Porque usted está purificado. Lo que pasó no existe más. Y Dios no se acuerda más, lo agarró y lo tiró al mar del olvido. Ahora, para todo, usted mire al Señor. Téngalo como su maestro y usted será exitoso. Vamos a la novela de la vida real. Durante 8 años, Rosemary intentó quedar embarazada, pero sin éxito. Los exámenes médicos detectaron una obstrucción en la trompa izquierda. Cuando llegamos a la consulta médica, observó mi examen y comentó. Nos dijo que en mi caso sería solo con inseminación in vitro, que es bebé de probeta. La fertilización in vitro es un procedimiento en donde nosotros creamos el embrión en el laboratorio y transferimos el embrión directamente a la cavidad del útero de la madre. Existen muchas indicaciones para la fertilización in vitro. Todo comenzó con los problemas de las trompas. Por lo tanto, con pacientes que tenían las trompas obstruidas y por ende no podrían concebir naturalmente. El Hospital Perola Byton es un hospital público de la Secretaría de la Salud del Estado de San Pablo que ofrece el tratamiento de fertilización asistida totalmente gratis, incluso el abastecimiento de las medicinas.
Esto hace que este hospital sea uno de los más buscados. Fui al hospital, sí, a registrarme porque es necesario. Me registré y después que me registré, me entregué en las manos de Dios y le pedí al Señor una respuesta, que no me dejara esperando, entiende, en las filas de espera, que me diera una respuesta. Conocía el pasaje de Isaías 53:4, sí, que dice que ciertamente Él se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que no lo acepté porque Él se lo llevó. El Señor Jesús se lo llevó. Y me decía, Lu, yo creo que no esperaré en esa fila. Me hablaba mucho de la fila de espera. Yo creo, porque Jesús hará la obra en mi vida. Empecé a hacer las campañas del Pastor Machado por la vida sentimental, porque las personas, las parejas, las personas que son de Dios, que sirven a Dios, quieren construir una familia, y así fue durante 7 semanas. Eso sucedió en el 2006 y pedí así en las campañas, le pedí a Dios que me curara, porque la obstrucción en la trompa es una enfermedad, sí, y yo no confesaba el fracaso, solo confesaba que Dios me daría un hijo en su tiempo. Me lo daría. Y así estaba después de toda la campaña en la iglesia de la gracia, sí. Estaba en el autobús y el Señor me habló. Eso a través del Salmo 113. Él hace que la mujer estéril habite en familia. Y yo pensé, amén. Entonces, Señor, estoy curada. Eso sucedió en el final de la campaña. Y en marzo del 2007 quedé embarazada de Lucas. Buscó a un médico, le hicieron el examen y ahí realmente constataron que estaba embarazada de 2 meses. Estaría en la fila de espera. ¿Alguien le llamó? Nunca nadie me llamó, hermana. Nunca nadie me llamó. Bueno, me siento feliz y realizado, ¿sí?, por la obra de Dios en nuestras vidas. Una sensación que solo el Señor, solo alegría del Señor. Solo el Señor podría darme esa alegría, esa felicidad de ver la palabra del Señor cumpliéndose. El embarazo fue normal, con salud. Dios nos dio un hijo y las condiciones para que lo cuidemos, y hoy estamos felices con Lucas. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Cumple todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Ya sea una enfermedad, ya sea una esterilidad, el Señor lo cumple. Todo. La salvación nos moldea a todos, nos libera a todos, y la prueba es Lucas. Es un regalo de Dios, es un hijo de Dios. Él es del Señor, Lucas es del Señor. Lucimere, o sea que la prueba está aquí, es Lucas. Alabado sea el Señor. Toda la gloria y toda la honra Usted está sea para el irradiando Señor. felicidad. Sí. Y es así que Dios quiere a cada uno de nosotros. Sí. Su necesidad era tener un hijo. Si fuera a pagar una deuda grande, Dios lo cumpliría. Sí. O cualquier otro problema. Sí, incluso aún estaría en la fila, doctor. No me llamaron. Jesús ya... Cuando llegue su turno, no, deje que otro entre, porque yo fui a otro médico que es más rápido. Yo busqué al médico de los médicos. Ajá. Dígales, es un doctor que tiene remedio para todo el mundo y no cobra nada. No cobra. Él es bueno. Él ya pagó todo. Quiero hablar con el esposo. O sea que Dios cumplió. Cumplió la obra y era una esperanza que teníamos, ¿sí? Porque ya hacían 10 años que nos habíamos casado y teníamos la esperanza de tener un hijo. Si no fuera por el tubo de ensayo, no iba a pasar nada. Sí, no saldría nada. Y nosotros ya estábamos en ese entonces 5 años en la iglesia y
con fe, ¿no? De que un día tendríamos un hijo. Lo buscaron y Dios se lo dio. Buscamos y Dios nos Se lo dio. deshizo la maldición. Un aplauso para Jesús. Aleluya. Ah, pero el diablo lo dijo. El diablo solo dice mentiras, hermanos. Cuando el diablo le amenace, usted da una carcajada. ¿Pero por qué te ríes si te estoy amenazando? Porque eres mentiroso, el padre de la mentira. No hay nada en él de verdad. No crea en nada. Vamos ahora a la primera pregunta. Dios tiene planes para mi vida. Dios tiene planes para su vida. Hermano, usted puede estar seguro de que el Señor Dios tiene muchos planes. Planes de paz, de prosperidad, de salud, de bendición. Dios quiere hacer de usted una persona bendecida. No existe uno en el mundo que esté aquí por casualidad. Cuando una persona está bajo presión, el enemigo consigue hacer que esa persona se sienta tan derrotada. No hay solución. Voy a darle un fin a mi vida. No caiga en eso. Ese es el diablo. Usted tiene solución. Solo no tuvo solución aún porque no consideró a Jesús como lo que Él es. Considérelo como su Salvador, como aquel que cumple lo que promete, que libera, que lo pone a usted en libertad de verdad. Y usted va a ver la bendición que Él va a hacer en su vida. Segunda pregunta. Doctor, ¿la persona que solicita un préstamo debe diezmar sobre ese valor? Ya está cometiendo un pecado. Pedir un préstamo es pecado, hermano. Romanos 13:8. Usted que está loco para pedir prestado en el banco. Y el diablo diciendo todo el tiempo, pecador, pecador, pecador. Capítulo 13, versículo 8. Veamos aquí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Solo eso. Y usted va y pide un préstamo. Ya va a pagar intereses, va a devolver más de lo que pidió. Y encima va a sacar el diezmo. No, hay que ser verdadero. Nosotros sacamos el diezmo de lo que Dios nos da, ya sea sueldo o sea una renta. El labrador plantó y cosechó 10,000 toneladas de trigo. 1 tonelada es de Dios. Cosechó 10 millones de toneladas. 1 millón de toneladas es de Dios. El empresario tomó su ganancia todos los meses, 10,000, 1,000 son de Dios. A fin de año hizo el balance y ganó 100,000, 10,000 son de Dios. Entonces es eso lo que tenemos que hacer, la 10ª parte es del Señor. El estudiante recibió mesada de su padre o de quien sea, 500 pesos, 50 son del Señor. A usted le regalaron una entrada de cine, cuesta 20, 2 son de Dios. Todo lo que viene a nosotros como resultado de nuestro sudor o de regalo nosotros lo damos, pero de préstamo no. El préstamo usted lo tomó para cubrir una necesidad y hay que pagarlo. Ya está en pecado, va a sacar el diezmo para dárselo a Dios, no es correcto. Baje la cabeza y cierre los ojos, deje que el doctor Suárez pida una bendición para usted. Padre, gracias por este culto, por la palabra que tú, Señor, nos diste y que tocó los corazones, que los está tocando ahora. Y Dios, en casa, aquí en Europa, hay tanta gente viéndonos ahora. Toca esas vidas. Señor, voy a usar el poder que tú me has dado para que esas personas sean liberadas. En el nombre de Jesús, yo paralizo todo el mal que está en esa vida, lo prohíbo y digo, mal, vete ahora, en el nombre de Jesucristo. Y usted dice, amén. No volveré.